no venimos a inventar nada. Grabamos 3 sesiones. Las cámaras fallaron, el generador marcó 42 grados dentro del sótano, y el sujeto F-13 pronunció una frase que no puedo repetir aquí. Hoy vas a escuchar lo que intentan borrar de los informes. Esto ocurrió en Guadalajara, Jalisco. Un proyecto de bioingeniería en un hospital clausurado, un cuerpo armado con partes y polímeros, y algo que respondió cuando no debía. Si decides quedarte, ponte audífonos. Prepárate un café, ajusta los audífonos y apaga las luces. Soy Diego Barrera, técnico de audio contratado para documentar pruebas de laboratorio en el subsuelo del Hospital San Isidro, abandonado desde 2001. El equipo: doctora Valeria Osorio, bioingeniería; Marco Reyes, seguridad; Julio A., eléctrico; capellán Tomás Ibarra, observador externo por exigencia ética. Objetivo oficial: estimular tejido miocárdico y reconectar circuitos motores en sujeto F-13, apodado internamente Frankenstein. Ingreso con casco, mascarilla P100, 2 generadores de respaldo, medidor de CO2, cámara fija 24 mm a 1.60 mm de altura y otra móvil con micrófono externo. Toda anomalía debía anotarse con hora y firma. El viernes 12/09/14 horas, la mesa de sujeción vibró sin fuente externa, y F-13 abrió los ojos. A partir de aquí el tono se vuelve clínico y cercano, mezclando terror, horror y lo sobrenatural con los hechos medibles. Registros de audio, picos a 110 Hz, zumbidos a 58 kHz y decisiones que ponen a prueba creencias. Si lo que vas a oír te provoca angustia, susto o la sensación de un bulto detrás de la puerta, recuerda, nadie firmó el informe final. Lo sombrio no necesita permisos, el mal tampoco. En el subsuelo del viejo Hospital Santa Verónica, el aire parecía espeso, casi masticable, con ese olor metálico que se pega a la lengua y te recuerda al horror industrial. La condensación corría por las tuberías como si sudaran miedo, goteando sobre una rejilla que nunca dejaba de vibrar. Un cartel amarillento decía: acceso restringido, protocolo 7, la típica autoridad que te empuja a romperla, puro terror burocrático. La camilla de acero esperaba al centro, inmóvil, como un altar para relatos de horror que nadie firmó. A la derecha, un tanque de nitrógeno exhalaba niebla baja, sobrenatural en la penumbra sombría, y las luces, temblorosas, parpadeaban como párpados cansados que no quieren ver lo que el mal dejó aquí. El técnico de turno, ahora llamado Iván Lobo, bajó contando escalones en voz baja para no escuchar su propia angustia. 29 en este marcaba su medidor al inicio. 7 minutos después, 18:01, un descenso que no tocaba los conductos de ventilación. Rutina de seguridad, murmuró, como si el protocolo pudiera espantar una asombración. Sobre una bandeja, electrodos enredados, cables etiquetados, tablillas con códigos que parecían epitafios. El acero de la camilla devolvía un reflejo sombrio, cortado por la sombra de un bulto que a veces parecía moverse cuando nadie respiraba, y el pasillo largo y estrecho se llenó de ese silencio que solo precede a un susto bien dado. A 30 pasos del portón clausurado, Iván registró la humedad incrustada en las paredes como si fueran pulmones. La pintura saltada formaba mapas de horror, islas, ríos, fronteras que te prometen perderte. En el techo, las guías eléctricas chasqueaban a destiempo, susurros de un relato de horror en clave Morse. Entrada autorizada nivel C, dictaba su tarjeta, la autoridad que nadie cuestiona cuando el mal ya te mira. El olor metálico subía y bajaba como marea, sobrenatural y terco. 18 y bajando, anotó. Al fondo, la neblina del nitrógeno hacía que la luz se partiera en cuchillas, sombrio como capilla profana. La camilla tenía correas nuevas, limpias, insultantemente pulcras para un lugar tan muerto. El tanque de nitrógeno respiraba, una bestia dormida que exhala miedo cuando sueña. Los electrodos, etiquetados en rojo, azul y negro, parecían pececillos fosilizados esperando carne. Iván tanteó la caja de herramientas. La llave Allen no estaba donde recordaba.
Pequeño susto de rutina. En la carpeta plástica, F13, preparación. Y debajo una nota escrita con prisa. No activar hasta señal. ¿Señal de quién?, pensó. Y ese pensamiento sonó demasiado sombrío para estar solo. El sótano sellado cerró su garganta de concreto cuando la puerta se trabó por dentro. Las luces temblaron 3 veces, como si alguien practicara un parpadeo sobrenatural desde el otro lado. Iván pegó la oreja al canal de ambiente. Nada, nada. Y entonces un zumbido le caminó por la nuca. Los 18 tigres que le mordieron los dedos a través de los guantes. Angustia que sabe a metal y a culpa. Una gota cayó sobre la camilla y sonó como un reloj que vuelve a arrancar. Terror en puntas de pie. Un zumbido entró en el canal de ambiente a 58 Hz, y con él, la sensación de que alguien acababa de respirar donde nadie debía. Lo llamaban F13 porque los nombres propios traen angustia, y aquí todo debía sonar clínico. En la camilla de acero, el cuerpo estaba ensamblado con biopolímeros conductivos que parecían llorar luz. Los injertos musculares cultivados tenían ese brillo sombrío de laboratorio que huele a mal recién planchado. Placas ancladas en el atlas y el esternón sujetaban el mapa óseo como grapas en un secreto. Las suturas negras recorrían la piel con paciencia de relatos de horror, una costura que nunca cierra, y la cicatriz torácica vertical, roja y terca, partía la anatomía en 2 mitades de terror. El equipo registró medidas como quien reza al vacío, voltajes, umbrales, respuesta galvánica. Los polímeros vibraban a microfrecuencias que parecían un susurro sobrenatural buscando lengua. Julio, el eléctrico, juraba que los cables estaban mudos. El osciloscopio, en cambio, oía bulto. Cada punto de sutura era un pequeño nudo de medo, un recuerdo de manos con guantes y prisa. Las placas del esternón reflejaban las luces temblorosas como espejos de horror barato. Iván anotó: integridad mecánica alta, integridad humana, desconocida, y tragó seco. Había precisión de quirófano y culpa de sótano, 2 mundos que no deberían tocarse. Los biopolímeros, al tacto, devolvían un calor tímido, como de animal que aprende a respirar. La piel injertada parecía escuchar. Se tensaba cuando alguien decía F13 muy cerca. Valeria dictaba protocolos, aferrada a la autoridad como a una baranda en plena caída. Detrás de la máscara, Marco revisaba el arma por protocolo, susto en silencio reglamentario. El sujeto no miraba, pero el conjunto miraba por él, una asombración hecha de partes. En el cuello, las microplacas del atlas tenían marcas mínimas, como mordidas del tiempo. La cicatriz central, del esternón al xifoides, latía con una paciencia que nadie ordenó. Ubris, dejó caer Tomás, porque el mal a veces habla en latín cuando quiere asustar. Las suturas negras cruzaban las clavículas como caminos viejos en un mapa de terror. Los biopolímeros parecían imanes de recuerdos, pegando murmullos donde faltaba carne. Y sin embargo, todo seguía incompleto, como un relato de horror que necesita público para despertar. Se preparó el primer chequeo de reflejos sin estímulos motores. Puro registro en frío. Diego ajustó el micro para que cualquier exhalación sobrenatural no se perdiera en ruido. La sala apretó los hombros. Angustia compartida que nadie firmaría después. La mano derecha descansaba abierta, dócil, con uñas nuevas que no sabían arañar. El polímero en los tendones brilló apenas, como vidrio respirando bajo neón sombrío. Y entonces, sin que nadie enviara pulso, la mano derecha respondió. Un dedo flexionado, un susto nítido que partió la sala. Iván Lobo empezó la mañana como un técnico frío, multímetro en mano, rutina contra el terror. Revisó continuidad en cada cable. A, B, B, C, todo correcto, sin rastro de mal ni fuga. El sótano seguía sombrío, pero lo sobrenatural no entra en tablas, se dijo, todavía con calma. Diego, a un lado, marcaba niveles. Quería que el audio cazara hasta el más mínimo bulto. Julio asintió. Tierra perfecta. Y el susto se quedó guardado en la garganta de todos. Parecía una jornada más, sin relatos de horror,
Solo ciencia y paciencia contada por reloj. Marco, nervioso, exigió cortar. Procedimiento fuera de rango. Hay angustia en el ambiente. La mano cerca del arma por protocolo, no por valentía, porque el Medo también usa uniforme. Valeria no cedió. El artefacto no es consciente. Voz firme, techo de autoridad sin grietas. Tomás murmuró una oración breve, como quien arroja sal a un charco sobrenatural. Iván, dividido, respiró hondo. La lógica pesa, pero el horror también empuja por dentro. En la camilla F-13 seguía quieto, una asombración desarmada que pedía explicación. Las luces temblaron lo justo para que nadie lo llame relato de horror todavía. Diego golpeó el cuerpo del micro y oyó un eco extraño, pequeño susto, nada concluyente. El nitrógeno baja bien, dijo Julio. Sin cambios, dijo Valeria, sellando la calma conciencia. Marco volvió a pedir corte. El protocolo es un escudo cuando el mal respira cerca. Iván tocó el esternón con el guante. Frío de depósito, no de cadáver despierto, pensó. Y aún así, el aire traía un zumbido leve, un bulto sonoro que parecía caminar sin pies. Diego clavó la cámara fija a la altura perfecta, 24 milímetros, horizonte limpio, cero inclinación. Si algo pasa quedará, dijo, intentando espantar la angustia con precisión técnica. Valeria señaló el reloj. Seguimos hasta 09:30, sombrío y firme, como bisturí. Iván miró a Tomás. No se asuste si oye cosas. Broma cansada para morder el Medo. Marco susurró 3 minutos por el intercom, y esa cuenta atrás olía a susto inevitable. El sótano, paciente, sostuvo la respiración como un pecho que no acepta su propio latido. A las 09:27 exactas, el monitor dibujó una línea demasiado tranquila para el horror real. Diego no pestañeó. Cuando algo sobrenatural decide aparecer, suele hacerlo en silencio. La cámara fija captó el detalle que rompe al escéptico y lo vuelve testigo sin aviso. En el tórax, justo sobre la cicatriz vertical, ocurrió ese movimiento que nadie pidió. 3 milímetros, apenas un alzamiento de piel, como un bulto empujando desde atrás del vidrio. Registro oficial, 0927. La cámara fija documenta micromovimiento torácico de 3 milímetros. A las 09:31, Iván hizo el registro en voz, fecha, hora, presentes. Lista el equipo y el protocolo 1. La atmósfera seguía sombría, con ese olor metálico que a cualquiera le siembra miedo sin permiso. Valeria validó. 10 voltios por 2 segundos en punto motor, sin exceder umbral. Autoridad quirúrgica. Diego armó el micro externo, buscando aislar cualquier silbido sobrenatural del canal de ambiente. Marco, rígido, controlaba perímetro. Protocolo, sí, pero también angustia con hebilla y linterna. Tomás susurró una oración breve, lo justo para no convertir esto en relatos de horror confesionales. La primera estimulación fue más un suspiro que una orden, una caricia eléctrica de laboratorio. El cuerpo en la camilla no respondió como en una película de terror, apenas un guiño de piel. El polímero tembló leve y las suturas negras parecieron estirarse 1 milímetro, asombración discreta. Diego miró los niveles. Limpio, casi limpio. Había un bulto sonoro que no debía estar ahí. Aplicando segundo pulso, dijo Valeria, reloj en mano, bisturí de voz. Iván anotó. 10B2S, sin artefactos visibles. Posible susto auditivo. Entonces pasó lo que nadie practica en simulacros. Los ojos se abrieron a medias. No fue despertar, fue una grieta. Pupilas como tinta diluyéndose bajo neón sombrío. La respiración no cambió, pero el micrófono siseó con una sibilancia que no provenía de F-13. Diego bajó el gain, y el silbido siguió, sobrenatural, como si respirara desde un tubo invisible. Valeria, sin perder las formas. ¿Escuchas? La sala tragó saliva, ese horror doméstico que nadie reconoce en voz alta. La respuesta llegó empañada, como si viniera por una pared de agua. Ruido, no mío. El registro tembló, y Julio juró que el osciloscopio marcó un bulto a destiempo.
Tomás apretó el crucifijo bajo la bata, gesto viejo contra mal nuevo. Marco dio un paso al frente, mano cerca del arma por protocolo y por miedo. Iván notó que la piel del esternón subía y bajaba apenas, sin patrón humano. Diego sostuvo la toma. Si estos son relatos de horror, hoy tendrían audio. Nadie tocó el termostato, pero el ambiente subió de 20 degrees a 22 degrees en 40 segundos. El nitrógeno no debería permitirlo, y sin embargo el susto se midió en números. La sibilancia persistió como un zumbido húmedo, angustia pegada a la oreja. Valeria ordenó pausa y control de variables. La autoridad también tiembla cuando el dato contradice. Iván cerró el registro con voz firme, aunque las manos dijeran lo contrario. Algo más que electricidad respiraba en ese sótano sobrenatural, y faltaba un papel que explicara por qué. Cuando Iván pidió la carpeta de F13, encontró el tipo de burocracia que huele a horror viejo. Portada con sello borroso, letra corrida y una pestaña roja que decía en mayúsculas, firmar al final. Dentro, el consentimiento informado estaba completo, salvo por la línea de la firma, vacía y sombría. Valeria dijo que era un trámite pendiente. Julio carraspeó con angustia de pasillo. Marco solo miró el reloj, como si el tiempo fuera el notario de este relato de horror. La hoja, fría como la camilla, parecía rechazar cualquier nombre. Asombración legal. Iván pasó el dedo por el renglón en blanco y se le erizó la piel, medo administrativo. Había iniciales en los márgenes, sellos que se repetían como un bulto en cámara lenta. Las casillas de riesgos hablaban de hipotermia, arritmias y falla respiratoria, nada sobrenatural. Pero una nota en tinta verde decía, si hay respuesta verbal, añadir cláusula 7B. Nadie recordaba una 7B en el protocolo. Valeria apretó la mandíbula, terror en croma institucional. Diego dejó la grabadora cerca, porque el papel a veces habla mejor que la gente. El capellán Tomás, discreto, pidió ver el expediente con manos de sacristía y urgencias. Leyó en silencio, 3 veces, como si buscara pecado en letra chica y encontrara mal en helvética. Aquí falta la firma del sujeto o del tutor, murmuró, sabiendo que en el sótano no hay tutores. Marco dijo que el proyecto estaba cubierto por exención. Iván oyó exención como susto. Valeria citó la autoridad del comité ético. Se firmará al final, con resultados. Tomás alzó la vista. ¿Al final de qué? Si el final a veces llega primero en los relatos de horror. En la mesa de metal la carpeta parecía más pesada que la camilla y el tanque de nitrógeno juntos. Cada documento tenía anotaciones de personas que ya no estaban, sombras en papel, bultos de tinta. La página de riesgos tardíos mencionaba afectación del habla. Ironía sombría tras la frase ruido no mío. Diego hizo una foto del renglón vacío. El flash cortó la penumbra como bisturí sobrenatural. Julio preguntó si firmaría el responsable técnico. Valeria dijo, nadie firma por otro. Iván pensó en la mano que se movió sola, y en el nombre que ese renglón no quería. El silencio se sentó entre todos, pesado, con olor metálico y angustia de archivo muerto. Tomás tocó el borde de la hoja, con ese cuidado que se le tiene a lo que ya mordió. ¿Y quién debe firmar?, dijo. Si nadie nació dentro de eso. La pregunta quedó flotando como una asombración educada, sin encontrar dónde posarse. La carpeta se cerró sola con un chasquido mínimo, susto que nadie admitió haber oído, y en algún lugar del sistema de ventilación, el sobrenatural 58 Hz volvió a rozar el canal de ambiente. A las 10:06, Valeria ordenó cambiar de protocolo. Nada de estímulo motor, solo comandos de voz, una secuencia corta, pausada, como quien guía a un niño en un pasillo sombrío. Iván acomodó el micro para evitar que el sobrenatural 58 Hz volviera a contaminar la toma, y Diego armó un filtro casero, porque el terror se cura con cinta y fe técnica. El capellán leyó fragmentos de catecismo con tono plano, sin solemnidad ni sermón. La sala respiró al unísono, con esa angustia que los relatos de horror dejan pegada al paladar.
El primer comando fue simple. «Abre», dijo Valeria, y el eco se tragó la palabra. Un segundo después, F-13 repitió «Abre, bre», con un doble timbre que rascó el suelo. Diego miró el medidor. Pico en 12 dB a 110 Hz, vibración de garganta que no era humana. Las luces bajaron un 15% de lux, como si alguien hubiese puesto cortinas de mal en el neón. «Respira», dijo Tomás leyendo. Y F-13, «Respira, pira». Con cola grave y bulto en el aire, Marco movió un paso. Protocolo y Medo colgando del cinto, esperando el susto equivocado. Lo inquietante no fue el eco, sino la imitación sin sentido, esa lengua de espejo como si el cuerpo absorbiera palabras y las escupiera a destiempo, sobrenatural y torpe. «¿Entiendes?», preguntó Valeria con la autoridad a media asta. «¿Entiendes? Endes», rugió el doble tono. Los biopolímeros del cuello vibraron como cables tensos en una tormenta de horror. Iván señaló el osciloscopio. La curva respiraba cuando nadie respiraba. Pequeña asombración técnica. Julio juró que algo caminó detrás de la pared, un bulto con pies de aire. El capellán probó otra lectura, voz baja. «Habla si puedes». «¿Puedes?» «Des», cayó la respuesta, y el timbre grave se sintió en el esternón como un golpe de puerta de morgue. El terror creció por acumulación. Palabra, eco, sombra, y ese olor metálico en crescendo. Valeria cambió a comandos cortos. Nombre, nombre, bre, dolor, dolor, lor. Diego marcó el tiempo exacto de cada réplica, rezo laico contra el mal sin nombre. La luz siguió bajando a pulsos, sombria, como si midiera nuestra angustia. Entonces la repetición dejó de ser eco y empezó a ser intención, como si alguien desde dentro encontrara mordida y lengua para masticarnos. «Escucha», dijo Valeria, y F-13, sin copiar, sopló un susurro con filo de relatos de horror. «No mires más», esa pausa que parece caricia y resulta susto. La piel injertada se tensó desde la cicatriz, mapa de terror que pide lector. Iván tragó saliva. El sótano respondió con un goteo que sonó a metrónomo sobrenatural. Tomás bajó el papel y por primera vez no leyó. «¿Quién habla contigo?». La sala entera sintió que la pregunta había abierto otra puerta, asombración educada. F-13 no imitó, no recortó, no repitió. La voz salió entera, con doble fondo y frío. El medidor clavó 110 Hz como una aguja, y el neón hizo un guiño de funeral. Diego sostuvo la toma, porque así empiezan los relatos de horror que nadie quiere editar. «Yo no soy todo lo que hay aquí», dijo, y la frase quedó buscando calles que aún no habían nombrado. El cuerpo en la camilla empezó a hablar de calles que ninguno conocía, horror con acento de mapa viejo. No dijo recuerdo, dijo veo, como si los biopolímeros proyectaran una ciudad sombria detrás de los ojos. Mencionó un pasaje bajo el BLBD, Adolfo López Mateos, en León, donde el eco huele a metal y medo. Contó puertas de talleres cerradas desde 1998, candados con óxido que parecen asombración. Nombró un sótano inundado detrás de un mercado, agua tibia que sube por las escaleras como bulto. Y cada detalle cayó con calma clínica, relatos de horror dichos sin prisa, como inventario del mal. Iván cruzó miradas con Diego. Nadie del equipo era de León, nadie había pisado ese mercado. Valeria pidió precisión, calles y números, autoridad que busca orden en pleno terror. F-13 apuntó, Hidalgo con Reforma, vidrios verdes, un rótulo quemado, y el neón titiló sobrenatural. Julio tecleó a ciegas en su tablet, aunque no había señal en el sótano sombrío. El capellán Tomás cerró los ojos, como si rezar pudiera plegar el mapa y tragarse el susto. Marco en silencio chequeó salidas. El Medo también hace inventario de rutas. La ciudad escrita sonaba a memoria prestada, angustia traducida en topografía. F-13 habló de un túnel de servicios bajo la calzada, pero aquí no hay calzada, murmuró Iván. Hay perros sin dueño y pasos que no llegan nunca a la esquina, dijo la voz con doble timbre.
Los relatos de horror urbano se fabrican con justo eso: ecos, ruidos, signos que no completan figura. El tanque de nitrógeno exhaló más bajo, como si escuchara nombres que nadie debería saber. El sótano, atento, se volvió una boca abierta que pide más terror. Entonces soltó un nombre propio, con fecha: Álvaro P. 2001. Diego tragó saliva. Ese apellido existía en los archivos del Hospital Santa Verónica. Causa: trauma cráneoencefálico. Hora: 03.13, calle de ingreso. La misma que F13 acababa de decir. La coincidencia pesó como plomo sombrío, sobrenatural por exceso de precisión. Valeria, rígida, pidió verificación cruzada cuando subieran. La ciencia no firma fantasmas sin pelear. Tomás hizo la señal de la cruz. Reflejo viejo contra mal nuevo, susto con uniforme de hábito. La voz siguió cartografiando. Puerta con 3 bisagras, grafiti de espinas, escalón roto al tercero. Cada pista parecía un dedo señalando, bulto de ciudad pegado a la carne prestada. Iván anotó todo, angustia en letra apretada. Diego sostuvo el audio como se sostiene un hilo en la oscuridad. Julio dijo que aquello era imposible. Marco respondió que lo imposible también dispara. Valeria, entre cifras y dudas, ordenó pausar lecturas y cambiar el enfoque del protocolo. Porque si la ciudad estaba dentro del monstruo, el siguiente choque sería ciencia versus fe, y nadie quería llegar tarde a ese relato de horror. El aire cambió de peso cuando Tomás cerró el catecismo y dijo: «Basta». Su voz no fue grito, fue bisturí de sacristía, calma que corta en pleno horror. Valeria respondió con la autoridad de quien sostiene números contra sombras. Seguimos. La sala quedó sombría, con ese silencio de pasillo antes del susto que ya conoce el final. Diego mantuvo el micrófono arriba, porque los relatos de horror suelen esconderse en respiraciones. Iván escribió tensión aumentada, y escuchó su lápiz quebrarse como si el mal masticara grafito. Tomás avanzó un paso, crucifijo al pecho, y exigió detener la prueba de inmediato. «Esto es sobrenatural y no controlado», dijo, y la palabra sobrenatural sonó húmeda en el sótano. Valeria cortó el rito de un tirón. No más lecturas. Orden clínica, defensa contra el miedo ajeno. Julio apagó el altavoz, pero el eco tardó en morirse, bulto pegado a las paredes. La angustia de todos se volvió inventario. Salidas, protocolos, voltajes, excusas. Marco puso la mano en el arma, no por heroísmo, por costumbre. El terror también viste reglamento. Lo que habla aquí no es materia de su escáner, soltó Tomás tan seco como una puerta de morgue. Valeria le devolvió mirada de quirófano. Lo que habla aquí responde a estímulos medibles. La frase rebotó entre acero y nitrógeno. Asombración gramatical buscando cuerpo. Diego registró los niveles. Un murmullo grave, 110 Hz, el mismo fantasma técnico de antes. Iván se preguntó si las suturas podían tensarse con una discusión. Juraría que sí. El zumbido a 58 Hz volvió a asomar por el canal de ambiente, sombrío como fiebre sin termómetro. Marco partió la discusión como se parte un cable. Último ciclo y cerramos por seguridad. La autoridad de su cinto pesó más que cualquier argumento, y todos lo aceptaron con angustia. Valeria asintió, dedos firmes sobre el control, jurando que lo real aún sabe defenderse. Tomás rezó en voz baja, sacramento de bolsillo, paraguas contra el mal en sótanos húmedos. Diego hizo foco fijo en el esternón, esperando el susto equivocado y recibiendo el correcto. Iván tocó la baranda de la camilla. Estaba tibia, como si la asombración también tuviera pulso. Entonces la máquina le faltó el respeto a la estadística. En el monitor cardíaco de F13 apareció un trazo que no cabía en manuales ni credos. 2 picos por ciclo, como si 2 latidos negociaran espacio dentro del mismo tórax. El patrón no era humano, pero sonaba obstinado. Relato de horror en cardiograma. Valeria palideció sin retroceder. Tomás apretó el crucifijo hasta marcarse la palma. Marco, con la mano aún en el arma, exhaló por fin,
sabiendo que el siguiente paso pediría una identidad prestada. A las 11:02, el sótano se volvió horno sombrío sin avisar. Primero un aliento tibio, luego una bofetada. Las placas del esternón de F-13 se calentaron con un zumbido bajo, olor a plástico quemado y horror. El metal sudó, y las suturas negras parecieron sonreír, gesto mínimo de asombración industrial. Iván retiró la mano a tiempo. El guante quedó marcado, pequeño susto con firma térmica. Diego golpeó la carcasa del micro. Entró clipping, un masticado eléctrico que olía a mal. Valeria ordenó aire forzado, pero el aire no obedeció. Sobrenatural, pesado, lleno de angustia. La voz cambió de textura como si alguien le hubiera cambiado de garganta a mitad de palabra. No era eco, era injerto, grave y arenosa, con un segundo tono que caminaba por el suelo como bulto. Registro continuo, pidió Diego, sabiendo que los relatos de horror nacen de segundos así. El pecho de F-13 se arqueó apenas, y el termómetro ambiental subió en una rampa indecente. Julio buscó la fuente térmica. Nada en el tablero, nada en el generador, todo terror en la camilla. Tomás tensó los labios, oración sin voz, paraguas roto contra el medo viejo. Diego, ¿quién eres? La pregunta cayó como llave en un pozo. F-13. Soy lo que juntaron, más lo que sobró, dijo, y la sala se encogió de hombros por él. La frase sonó en doble hilo, una parte desde la boca, otra desde el metal del esternón, sombrío. Tomás. ¿Algo te habita? F-13. No entro. Me ensamblan cada vez que ustedes miran. Cada sílaba raspó el neón. El clipping se convirtió en dientes que muerden la cinta. Valeria apretó los controles con angustia. Quería números. Recibió relato de horror. Los medidores enloquecieron juntos, sin concierto. Temperatura ambiente 40° por 35 segundos, sin fuente aparente, sin vergüenza sobrenatural. La lámpara vibró como si contara los latidos de un huésped sin cuerpo. Diego abrió el limitador, pero el clipping seguía, dientes contra vidrio, susto en frecuencia. Iván notó que las placas del esternón estaban rojas como brasas. El olor a plástico quemado se hizo iglesia. Marco, con mano quieta en el arma, entendió que aquí el protocolo era solo una linterna contra el mal. Iván, ¿eso que habla, tiene nombre? F-13. Tengo muchos, me cortan cuando apagan. La frase se desgranó en dos timbres, bulto y voz. Tomás. Detengamos esto ya. La autoridad moral chocó con la técnica y ambas perdieron. Valeria dudó un segundo, y el sótano escuchó esa duda como un banquete de terror. El metal de la camilla dio un golpe seco, como si algo se hubiera soltado por dentro. La luz parpadeó, 1, 2, 3 veces, y corrió un rumor de oscuridad que abría la boca para tragarlos. El apagón no llegó como un trueno, entró a rastras, sombrío, apagando focos uno por uno. Primero la lámpara central, luego el neón lateral, después el monitor que aún guardaba horror. En 007 la sala quedó ciega, y el medo se acomodó en cada nuca con manos frías. Diego sostuvo la grabadora como si fuera una vela, porque en los relatos de horror la luz suena. Valeria pidió calma con voz de quirófano, autoridad a oscuras que conoce la ruta de salida. Iván contó los segundos en la cabeza. 1, 2, 3. Y la oscuridad siguió, sobrenatural y espesa. Solo quedó viva la grabadora, puntito rojo que latía en mitad de la nada. El nitrógeno respiraba bajo, un animal domado que olía a angustia y metal mojado. Julio chequeó cables a tientas, y cada roce pareció un bulto pasando por detrás. Tomás rezó por reflejo, palabras que sonaban como pasos alejándose de la puerta. Marco ordenó posición sin arma desenfundada. El mal también escucha seguros quitándose, y la camilla, en un silencio imposible, devolvió un latido metálico sobre la bandeja de quirófano. El sonido fue preciso, quirúrgico, terror afinado contra acero. Tum, tum, pausa, tum. Diego acercó la grabadora por instinto y captó el pulso como si viniera del fondo de la bandeja. Valeria pidió conteo,
Iván marcó compases con el dedo en el aire. Asombración musical. A su alrededor pasos en círculo, suaves, sin prisa, rozando la goma del suelo pulido. No eran botas, ni suelas. Eran pasos sin peso. Bulto con paciencia de pasillo nocturno. El sótano, ciego, parecía escuchar con ellos, aprendiendo a masticar el susto. Algo pequeño cambió de sitio. Primero fue un tintineo tímido, luego un golpe seco en el piso. La llave Allen que faltaba resbaló desde la bandeja y cayó sola, sin manos, con exactitud de metrónomo. 1, 2, 3 golpes contra el concreto. Relato de horror en clave Morse para quien quiera firmar. Tomás contuvo la respiración. Julio tragó saliva que sonó demasiado alto. El punto rojo de la grabadora parpadeó más rápido, como si compartiera nuestro miedo. Valeria, a oscuras, susurró que nadie se moviera. A veces lo sobrenatural reacciona a los nombres. El apagón duró unos 58 exactos, pero la garganta del tiempo se estiró como plástico caliente. Cuando la luz regresó, herida y sucia, el nitrógeno dibujó halos en el aire, sombrío y azulino. El monitor volvió sin historial, huérfano de memoria y lleno de estática horror. La bandeja vibró un segundo más, como si el corazón de metal aprendiera a despedirse. Los pasos se detuvieron en el borde de la camilla, donde la asombración decide si entra o se queda. Y F-13, con los ojos ya abiertos, miró directo a la cámara fija, como si recordara quién de nosotros estuvo filmando desde antes. El proyecto se suspendió sin ceremonia. Cajas selladas, firmas apuradas, angustia que nadie quiso archivar. El Hospital Santa Verónica volvió a ser un cascarón sombrío, pasillos huecos con olor a horror antiguo. Trajeron placas y concreto. El acceso al subsuelo quedó bloqueado como un pecado con candado. Marco firmó el cierre. Valeria no miró atrás. Tomás dejó una oración doblada en el bolsillo del guardia. Diego apagó la última luz, y aún así, el sótano siguió respirando sobrenatural por las rejillas. Iván escuchó un bulto en la escalera, un susto tardío que parecía llegar desde el futuro. Las noches siguientes no fueron noches, fueron relojes ajustados al mismo minuto de terror. A las 03:13 exactas, la grabadora de Diego encendía sola, sin cable, sin manos, con mal de costumbre. El cuarto sellado le devolvía un latido doble. Tum, tum, pausa, tum. Relatos de horror en código mineral. La pista guardó esa respiración prestada, asombración en formato WAV, impecable, fría. Nadie quería oírla por segunda vez, pero la segunda vez llegó sola, puntual, con hambre. El edificio entero parecía tensarse, sombrío, como si recordara el calor de 40 Westwanders en las paredes. La ciudad también respondió, o eso juraría cualquiera con medo de mapa. En León, a 2 barrios del mercado nombrado, un taller viejo dejó de oler a aceite y empezó a oler a nitrógeno. Un vecino dijo ver un bulto cosido detrás de una luna rota. Otro oyó 3 golpes en el piso. Los perros callejeros no pasaban por esa puerta. Los grafitis parecían suturas en una piel de ladrillo. Era como si el sótano hubiera subido las escaleras, sobrenatural, buscando eco en la calle. Y la gente, sin saber, armó sus propios relatos de horror con pedazos de rumor y cemento. Diego intentó ignorarlo hasta que la voz lo eligió de nuevo. La grabadora captó limpia una frase fuera de tiempo, dicha con esa doble garganta de horror. La pieza que falta está en quien pregunta. Filo de vidrio que divide duda y angustia. Él pensó en la hoja sin firma, en la autoridad que se deshace cuando el silencio firma por todos. Pensó en las manos, en las placas, en los 110 Hz mordiendo la cinta con susto profesional. Y comprendió que algunas preguntas son puertas. Una vez abiertas, la asombración aprende tu nombre. Quedó una última imagen, borrosa, hija del neón cansado y del miedo compulso. La cámara fija, antes de morir, guardó un fotograma con una silueta cosida tras el vidrio. 2 líneas de sutura en cruz, costura paciente en medio del polvo sombrío.
Iván no quiso verla. Valeria dijo que era pareidolia. Tomás no respondió. Rezos agotados. La ciudad siguió latiendo a su doble compás, sobrenatural, como un pecho con dos huéspedes. Y cada 0313, la grabadora de Diego aún despierta sola, buscando al próximo que pregunte en este relato de horror. Nadie firmó el informe final. El sótano del San Isidro quedó bloqueado con placas y concreto. Yo archivé las tarjetas SD. No publiqué nada. Hasta hoy. Si quieres creer que fue un fallo eléctrico, hazlo. Yo también lo intenté. Pero a las 0313, cada noche, mi grabadora enciende sola y deja 3 golpes en el piso, como aquella llave Allen. Y si después de escucharlo sientes angustia, ese susto que no admite explicación, recuerda, lo sobrenatural no necesita testigos para existir. En los pasillos sombríos del hospital, el mal se comporta como un bulto sin rostro, una asombración que aprende tu nombre cuando preguntas demasiado. Esto no es un cuento aislado, son relatos de horror que la ciudad sigue respirando en silencio. Cuéntame en comentarios, ¿qué crees que realmente hablamos en la sesión 3? ¿Frankenstein puede ser solo cables y carne, o algo se ensambla cuando lo miramos? Comparte tus teorías, tus experiencias de terror urbano, tus encuentros con lo sobrenatural. ¿Has sentido ese susto de pasillo a las 0313? ¿Escuchaste un doble latido donde no debía? Provócanos con tus pistas. Quizá la pieza que falta esté en quien pregunta. Y ese ahora pueda ser tú. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Ecos Horripilantes, activa la campana y comparte este relato con esa persona que disfrutaría investigar sótanos sellados, de día. Ayúdanos a que más gente escuche estos relatos de horror. La próxima puerta que se abra podría ser la tuya.